Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Les habla Santiago Fouz Hernández. Soy profesor en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y coordino y edito este podcast que copresento con mi colega de la Universidad de Costa Rica, Carolina Sanabria. El podcast entra ya increíblemente en su cuarto año de emisión. Nuestra primera temporada se lanzaba en el verano de 2020 y esta segunda se estrenaba a finales de 2021 y se extendió durante todo el año 22 con episodios mensuales. En este 2023 continuamos, al menos en los primeros meses, y como ustedes saben, en este podcast hemos tenido la suerte de entrevistar a varios académicos, historiadores, críticos de cine, 2 guionistas, una montadora, una directora de casting, un actor, una productora ejecutiva y 2 comisarias de exposiciones. Lo que no habíamos hecho hasta ahora es entrevistar a un mezclador de sonido y creemos que este es el mejor momento, estrenando año, para comenzar con un episodio original y lleno de información, como el que están a punto de escuchar, una entrevista con Ricard Casals, al que pasamos ya a presentar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Hoy tenemos el placer de hablar con uno de los mezcladores más importantes de la historia del cine español y catalán, Ricard Casals, ganador de un Goya al mejor sonido por El Rei Pasmado de Imanol Uribe en 1992 y más recientemente de un Gaudí por Pa Negre de Agustí Villaronga en 2010. Ha trabajado en más de 100 películas y series de televisión y entre sus créditos se encuentran trabajos con directores tan importantes como Ventura Pons en La Rosa del Bar, varias películas de Vicente Aranda como Amantes o La Pasión Turca, Cesgay, Crampac en La Ciudad, José Luis Guerín en La Ciudad de Silvia y una película de la que somos muy fans, Nedar de Carla Subirana. Por supuesto que también ha trabajado en numerosos proyectos con Vigas Luna, incluyendo Lola, Angustia, Jamón Jamón, Bola Verunt o Son de Mar. Bienvenido, Ricard. Pues muchísimas gracias por contar conmigo y me gusta este proyecto vuestro porque me ayuda mucho también a recordar y a volver a sentir qué era mi trabajo en aquellos tiempos. Bueno, tampoco tanto. Bueno, yo te quiero agradecer, Ricard, antes de nada, tu presencia en nuestro podcast y también decirte que uno de los objetivos de este podcast y por tanto de este episodio también es el de profundizar en el trabajo de Vigas Luna como director y como autor, pero de forma transversal, conversando también con profesionales de la industria del cine como tú, que han participado de forma muy activa en sus películas, contribuyendo de forma muy significativa a su producción y a su éxito, por tanto. En este sentido, estamos aprendiendo mucho sobre distintos trabajos en la producción cinematográfica y el trabajo de los mezcladores, aunque reconocido sin duda en las categorías de la Academia de Cine, como hemos visto, pero como el de tantos profesionales de la industria del cine es tal vez menos visible que el de los directores, el de los actores, directores de fotografía, etcétera. Para quien no sepa muy bien en qué consiste el trabajo de mezclador, no sé si podrías explicarnos un poco en qué momento de la producción o postproducción os soléis incorporar al proyecto, hasta qué punto colaboráis directamente con el director o directora, cuánta libertad tenéis para llevar a cabo vuestro trabajo y desarrollar vuestro propio estilo y técnicas, lo que te parezca de alguna forma relevante, Ricard. Bueno, pues el trabajo que hace el mezclador eh, es una etapa muy pequeñita de la etapa de postproducción de sonido. De hecho, es la etapa última donde hay esta mezcla especial de arte y técnica, porque a partir de aquí los otros procesos que sufre el sonido y la imagen son puramente técnicos. Digo pequeña etapa porque dura poco, dura semanas, dura máximo par de meses, comparado con el trabajo que hace el montador, que yo creo que es la figura esencial de toda la postproducción, pues es poquito. Entonces, nos relacionamos básicamente con el equipo de montaje, con el montador o montadora, evidentemente. Y una vez se han acordado los calendarios y qué tipo de película es, cómo llega el material, ah, es a través del montador que vamos cumpliendo una serie de pequeños pasos
para conseguir el equilibrio final del sonido de la película. Solo ayudamos a que los sonidos montados am, tengan una coherencia y tengan un flujo y se rueden bien con la película, encajen bien con la película. Ayudamos a solucionar problemas si los hay, si tenemos alguna idea de alguna escena que no acabamos de ver y podemos aportar alguna cosa técnicamente o artísticamente, algún cambio, lo podemos hacer, no hay ningún problema. El montador es la persona básica y es la persona que se sienta a nuestro lado, el montador o la persona que lleva el sonido, porque a veces a partir de un momento montaje se dividió en montaje de imagen y montaje de sonido, pero al principio, como bien comenta Teresa en su podcast, la persona que montaba la imagen también montaba el sonido. Tenía sus ayudantes, pero también montaba el sonido. ¿Qué hacemos? Pues esta etapa de mezclas es, al estar al final, la gente llega cansada porque se han hecho muchos cambios normalmente. El productor empieza a estar nervioso, no hay mucho dinero, igual hay un festival a la vista, por tanto, hay que, hay que ayudar a todo este equipo a dar forma a esta película. Porque cuando ves una película en el cine la ves acabada, pero antes de ver esta película hay muchos pasos y este simplemente es el último. El director descansa o da la confianza al montador. En algunos casos al músico, como por ejemplo Vicente Aranda y Pepe Nieto, pero básicamente es al montador. Y algunas veces pasa que el director pide no estar durante todas las mezclas. Las mezclas empezamos trabajando con los diálogos, haciendo una mezcla que llamamos premezcla, una premezcla de los diálogos. Una vez los tenemos todo, hacemos una mezcla de los ambientes. O sea, vamos preparando, vamos afinando cada grupo de sonidos para que después al final podamos hacer correr todos los sonidos a la vez y hacer un balance, un buen balance de todo. Y el director, si está en cada día, aunque esté en el sofá de atrás, si le vamos pidiendo cada 5 minutos, ¿qué te parece esto? Hemos hecho un cambio aquí. ¿Y si este ambiente te parece? Si cada vez le preguntamos esto, no va a estar con el oído fresco para hacer para juzgar bien cómo está quedando. Y él tiene que ser, pues, es el director el que da el okey final. Y muchas veces, por ejemplo, en Vigas, en algunas películas no venía todo el día, venía un rato por la tarde o cada 2 días, veía lo que estábamos haciendo, nos daba 4 instrucciones y se iba. Y eso es mucho mejor. Hay directores que son diferentes y que se están todas las horas allí, pero depende de cómo es el carácter de cada uno. Lo que queda claro es que tu relación es más directa tal vez con el montador o montadora hacia el final de la postproducción que no con el director necesariamente, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, no, ha quedado muy claro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo empezaste a trabajar en la industria del cine? ¿Qué es lo que te atrajo de esta profesión? Pues entré de casualidad. De joven trabajé en un estudio de grabación de música que no existe, que se llamaba Gema 2, Estudios Gema 2, donde se grababan toda la tropa del Celeste y grabé desde Pau Riba hasta Antonio Machín, orquesta, es un estudio muy grande que había una orquesta dentro. Después de estar allí casi sí, 5 años, conocía los materiales, micrófonos y todas las herramientas para tomar sonido y mezclar. Y después estuve unos años haciendo como de freelance, haciendo grabaciones propias, cosas de música, animación. Estuve en un grupo de canción infantil y en un momento determinado mi hermano mayor con un amigo participó en unos documentales que pasaban por televisión sobre los ciegos, sobre la ONCE.
Y como yo vivía muy cerca y tenía algún magnetofón, pues ayudé a grabar sonidos, a grabar alguna entrevista con algún ciego. Y cuando presentamos el material al estudio donde se iba a mezclar, y estaba allí Jordi Sangenís, que era el director técnico y mezclador principal, bueno, el único mezclador. Y supongo que le presenté el material en unas cintas, todo bien documentado, bueno, pues soy bastante minucioso en esto y supongo que le gustó. Tengo que añadir que San Genís y yo somos familia. O sea, mi padre y él, las abuelas de cada uno eran hermanas. Pero bueno, él al cabo de un tiempo, al cabo de un año sí, me llamó, vente a Sonobloc. Sonobloc primero estaba en un estudio muy pequeñito en la calle Lepanto, después se fueron a Roger de Flor y vente aquí, y yo hacía otras cosas y no me interesaba, hice una visita y al cabo del tiempo, ven, ven, y probando, me puso delante de la mesa y lo que es que es un poco, es curioso porque cuando dejé el estudio de música, lo dejé, que era el año 75, que tenían allí un multipista donde se grababa todo de 24 pistas, que en aquel momento era el tope, y una mesa de mezclas fantástica, con cantidad de canales, con cantidad de procesos que se podían hacer. Cuando llegué a Sonobloc me quedé pasmado porque era una maquinaria antigua, una mesa de mezclas muy simple, que además habían partido para hacerla vistosa y grande. Y la maquinaria, claro, la maquinaria del 35 milímetros es una cosa como antediluviana. Que hayamos pasado al digital un, es un bien divino. Cuando vi aquello pensé, yo no puedo trabajar aquí, pero pusieron una película, pruébala, no sé qué, pasaron los días y ver la pantalla grande y cómo vas tocando los controles y cambiando, que era una película de doblaje, más subir o bajar la voz, o darle un poco de reverberación, o ecualizar, y aquello tomaba vida y caminaba la película, aquello me fascinó y estuve 33 años allí. Es que es curioso, ¿eh? Mm. Porque por la maquinaria. Ah, pero bueno, evidentemente le pillaste el truco, ¿no? Al final, porque el truco y el gusto, ¿no? Te gustó. Bueno, sí, también tuve un buen profesor que era San Genís, que vi muchas mezclas, o sea, yo estaba a su lado en muchas mezclas que hacía, tanto películas originales como películas de doblaje, y vi cómo manejaba las situaciones, que es lo más importante, manejar las situaciones, esta especie de diplomacia sin pasarse, cómo solucionaba los problemas, cómo hacía que las cosas, que las sesiones rodasen bien y el resultado final fuese satisfactorio para todo el mundo. San Genís era mayor, él se entendía muy bien con pues su generación, digamos, Jaime Camino, y pero había una cantidad de directores jóvenes, Bellmunt o de estos, que San Genís les inspiraba demasiado respeto, porque además era una sala muy larga y la mesa estaba al final, digamos, en la pared que daba el proyector y como una especie de tarima. Y veías a Jordi San Genís, todo un señor, porque era muy educado y muy bien vestido, con su cabello blanco, parecía, me decían, es que parece Dios, es que no me atrevo a pedirle según qué. Y entonces me vieron a mí que empezaba a rodar por allí y supongo que les fue bien a todos, pues entenderse con alguien más joven y yo encantado. Fantástico. Y bueno, has trabajado, Ricard, con muchos directores muy importantes y además con un sello autoral muy reconocido, ¿no? Y muy específico. Hemos mencionado antes algunos de ellos, directores y directoras. ¿Hasta qué punto dirías que ese carácter personal de cada uno, de cada creador o creadora, afectaba tu trabajo a la hora de mezclar sus películas? Bueno, yo creo que afectaba el trabajo del montaje, tanto de imagen como de sonido. Y claro, pues entonces estaba yo, pero ah, el montaje era diferente si la película era de Aranda o de Marrecha o de Sesgay o quien fuere.
Entonces, más que afectar a mí personalmente, era al montador. Y además, también que hubiera una buena relación entre los 2, porque a veces no siempre hay una buena relación porque todo el mundo está un poquito nervioso. Ahora es más fácil, a ver, cuando todo era 35, que eran grandes bobinas, que llegaba una furgoneta con las bobinas y pesaba todo mucho, ah, solo podían ver todos los sonidos cuando estaban montados en todas las máquinas y se iban haciendo premezclas y lo iban viendo. Lo demás estaba en la mente, en la cabeza del montador. Y si lo sabías transmitir, estaba en la cabeza del director, que lo podía imaginar. Si no, no podían oír todos los sonidos. Ahora sí, con los ordenadores sí, pero antes era imposible. Por tanto, ah, este trabajo era bastante importante. La evolución al sonido digital también y al trabajo en digital tiene que haber sido transformadora, ¿no? Para tu trabajo como mezclador. El cambio es absoluto. Lo que pasa que el cambio, o sea, en realidad, eh, en el cine que en esta época que trabajé yo al principio, hasta el año 2000 o así, ah, el mundo del cine, los estudios de cine eran muy conservadores. Ah, no había mucho dinero y por tanto los equipos no eran. Era un poco difícil encontrar maquinaria que ya en el mundo de la música se usaba. Grandes multipistas, mesas automatizadas, equipos digitales para hacer una buena reverberación. Eso me acuerdo de una película de doblaje que se llamaba El Rey David, que salían unas cuevas y unas reverberaciones, y le dije a San Genís, la reverberación que tengo, el efecto este de que suene a catedral o que suene, se hacía con un muelle. Había como un aparato que era un muelle, un spring, que aún existe esto. Pero esto no puede hacerlo, necesitamos otra máquina. Y alquilamos un aparato digital, que creo que es el primer aparato digital que entró en Sonobloc. Y entonces, poco a poco, maquinaria de esta se fue adaptando al mundo del cine gracias a sistemas que lograban sincronizar los equipos, que es la cosa más complicada. Sincronizar un proyector de 35 con máquinas que no tienen nada que ver con el 35 ni con proyectores. Y llegaron primero equipos pequeñitos que fuimos usando, pero no fue de un día para otro. Yo creo que tengo una lista aquí y creo que la primera cosa electrónica digital fue en el 92 y el cambio que hicimos total cuando cambiamos el local fue en 2002. O sea, imagínate, del 92 al 2002. Duró 10 años. Hablo de Sonobloc. Otros estudios que empezaron más tarde ya empezaron con equipos digitales. El cambio, o sea, esta época de cambio fue muy interesante, pero dificultosa porque era difícil de ir conociendo estos nuevos equipos y el digital, cuando está todo digital y está muy bien ligado, no hay problemas, pero si no, hay una cantidad de ruidos y de disfunciones bastante importantes. Centrándonos ya en Vigas Luna, trabajaste con él en numerosos proyectos, como decíamos antes, e incluso algunas de sus películas más importantes, desde principios de los 80, con Lola o con Angustia, hasta sus últimos trabajos ya a principios de los 2000, en concreto Son de Mar. ¿Cómo llegaste a trabajar con él, Ricard? Lola era mi mezcla número 6 en el año 85. Yo entré a finales del 81, mi primera mezcla fue en el 83 y en el 85 me llega Lola. Tengo una nota en algún sitio que el primer día que se hacía un pase con un sonido básico para ver la película y tal, creo que Vigas no me puso muy buena cara porque estaba acostumbrado a mezclar con San Genís. Después la cosa se arregló y fue muy bien. Pero sí, esta fue Lola, que se grabó no estuvo mucho, estuvimos desde el 8 de noviembre al 10 de diciembre, sí, mira, finales del 85.
Y esta fue Mono, una película monoaural, Ujú. que en aquella época la mayoría de películas se hacían monoaurales. Y de aquí saltamos a Angustia, que fue al cabo de un año y medio, finales del 86 y 87. A Angustia, yo no sé cómo me metí en Angustia. No sé cuándo se hizo un pase y había gente de un estudio de Madrid, que era competencia nuestra, pero éramos, éramos amigos, digamos, y había padre e hijo, que eran mezcladores los dos, y vieron la película y comentaron: no podemos hacerla, esto es complicadísima. Y al final la cogió Sonobloc y fue todo un reto. Yo confieso que en aquel momento iba cargado de ilusión y energía y me faltaba un poco de experiencia, pero intenté resolver de la mejor manera, porque eran 3 películas, o sea, una dentro de otra, y además tuvimos que hacer 3 mezclas por 3 idiomas diferentes, catalán, castellano e inglés, con todos los doblajes diferentes que habían. Duró bastante. ¿Y qué me acuerdo? Es una de las películas, tengo una lista de películas favoritas y unas porque me gustan, otras por la gente que conocí y otras por el esfuerzo. Y Angustia es por el esfuerzo, porque conocí una técnica de grabación, Bárbara Becker, que, bueno, es un detalle tonto, pero todo el mundo va con Nagra, iban con magnetofones Nagra, que es el Rolls Royce para grabar, también en analógico, pero también llevaba un magnetofón cassette, un Sony, un magnetofón portátil muy bueno, pequeñito, y aquel detalle me gustó porque vi esta cosa práctica de los norteamericanos. Es que esta cosa tan de usar aquella herramienta que nos va a servir y que puedes grabar material y además durante bastante rato y grabar material que de la otra manera no lo tendrías. Fue bastante útil, fue muy bien. Hay una cosa, un detalle de Angustia. Bueno, hay 2 detalles de Angustia que me gustaría remarcar. Uno, cuando se acabó la película, todo el material se quedó en Sonobloc y nadie lo recogió. O sea, el material, las masters se fueron al laboratorio para hacer las copias, que era un Dolby Stereo, o sea, 2 pistas, que es en el cine el Dolby Stereo abre a 4, pero se quedó en Sonobloc. Y cuando Sonobloc en el 2002 cambió de local, todo aquel material, que es cantidad y cantidad de bobinas de 35, no se podía tirar y me lo llevé al nuevo local. Y al final, con el tiempo, conseguimos que Filmoteca se lo guardara. Y entre medio, Filmoteca Catalana, perdona, o Filmoteca de Cataluña o de yo creo que España. Filmoteca Catalana, Sí. sí, porque Ujú. además también se llevó material de Jaime Camino, que estuvo en el momento aquel de recoger el material. Porque en Roger de Flor había mucho material de gente que lo dejaba. Eso también pasaba en Fotofilm. Fotofilm, el laboratorio que al final quebró, guardaba material de la gente. La cosa que me gustó es que el hecho de haber guardado el material, este material me permitió en el 2011 hacer una restauración del sonido, que creo que es lo que se ve en las plataformas de streaming, porque había 2 productores, Yayub y Xavier Visa, que me pidieron qué material había y conseguimos con una imagen nueva que preparó el laboratorio. Además, había una escena nueva que tuvimos que sonorizar, que no estaba en la película original. Y me gustó porque pude hacer una restauración. Hay 2 restauraciones que me gusta por haber guardado el material. Una es esta Angustia y otra Innisfree, otra película mono de la que estoy muy satisfecho, de Guerin, que también pude hacer una restauración para un pack de DVDs que se hizo con el tiempo. Hay un tema técnico en Angustia, que el Dolby Stereo permite que tengas 3 canales en pantalla, izquierda, centro y derecha, o sea, llenas toda la pantalla, y después un canal ambiental que normalmente es por detrás y por los lados, que es ambiental, que no debería tener mucho un,
un sonido importante. Pero Vigas quería que hay una proyección y las chicas hablan, las 2 niñas hablan, y querían que se oyera por detrás. Eso está muy bien, pero el consultor de Dolby, que yo le pregunté: "¿Esto es posible en Dolby Stereo?". Digo: "Sí, sí, 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 no hay problema". Pero el problema es que tú en el cine, si está bien decodificado la mezcla, sí lo oyes detrás, pero cuando esta película pasa por televisión, el canal este, que le llamamos surround, el canal surround, Ujú. queda eliminado por un tema técnico de cómo está pensada la matriz de Ya, ya. codificación de este sistema. Queda eliminado. Yo he visto alguna vez esta película en televisión y no se oye cuando hablan estas chicas. Yo no sé qué pasa, no sé si la gente se queja o no se queja. Cuando hicimos la restauración cambié un poco y varié un poco que no estuvieran solo detrás y corregir un poco este error, ah, bueno, mm, compartido, porque tampoco hacíamos demasiadas mezclas del Stereo para saber todo esto, pero bueno, la cuestión es que ir tirando para adelante y aprender, que es lo importante. Claro. Me imagino que Son de Mar ya fue con digital, ¿no? Fue muy distinto. Sí, 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 la primera digital fue Volaveron y la segunda fue Son de Mar. Volaveron también fue muy compleja porque había mucho material de sonido y era, fíjate, 1999, o sea, antes de hacer todo el cambio digital, ya, y había una cantidad de máquinas en la sala de mezclas que cuando veo mi agenda de técnica, bueno, de trabajo, veo tal día, empezamos a las 8, 8:30, o yo voy a las 8, 8:30, pero estoy una hora preparando el material, claro. preparando la sala. Un día 45 minutos, otro día una hora, otro día. Y los demás vienen más tarde. Esto es una consecuencia de que el estudio, el trabajo principal del estudio era doblaje y se trabajaban 3 turnos, mañana, tarde y noche. Por tanto, igual en la noche, por la noche habían mezclado, yo qué sé, una película de Woody Allen y a la mañana siguiente venía yo y tenía que desmontar o volver a preparar, que estaba medio preparado, pues todos los equipos, ver que funcionaran todos, con tantos equipos diferentes, ver que todos los cables fueran, iban por los cables adecuados, los sonidos por los cables adecuados, llegaran en su... Me- Voladero fue larga porque además, perdona, además, al ser una coproducción con otros países, se hicieron varias versiones y esto fue un poco caótico al final, pero creamos varios equipos de remontaje y con los materiales ya acabados, pero agrupados, digamos, varios equipos adaptaban los máster finales, o sea, la mezcla final de cada versión según la imagen que tenían. Y Son de Mar fue la última. Es una lástima que las siguientes, que Vigas no vino más, que hubiera estado bien que hubiera conocido el nuevo estudio y le hubiera gustado. Por las tardes, mira, tengo apuntado, las mezclas de Son de Mar, por las tardes hacía un corto de Marrecha que tenía que presentar a Cannes y también iba con el calendario apretadísimo. Esta es Son de Mar, fue difícil porque Vigas no venía mucho, el montador Blasi muy poco, el montador de sonido, que era Albert Manera, estaba ya de rodaje y venía su ayudante, Marisol Nievas, que nos entendíamos muy bien. Y muchas veces pasaba que se hacían 2 o 3 mezclas, porque mezclábamos de una manera y Vigas la quería de otra, fue complicada. Jamón Jamón, tirando hacia atrás, la verdad es que la recuerdo muy divertida, porque había muy, muy buen ambiente. El otro día la vi por una de estas, plataformas y me gustó, y cómo se aguanta esta película, Sí, ¿no? me gustó mucho.
Pues vamos a hablar de Jamón Jamón en un momento, Ricard, porque el año pasado, 2022, celebramos los 30 años y hablaremos en un poquito más de detalles, si no te importa esto en un momento. Pero antes de nada, tú mencionabas, bueno, el ejemplo de Angustia y Son de Mar, que son dos películas tan distintas en términos de género cinematográfico, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que les interesaría mucho a nuestros oyentes es el saber desde tu punto de vista como mezclador hasta qué punto el género cinematográfico afecta a tu trabajo. Claro, los sonidos son tan importantes para recrear estos ambientes tan diferentes, ¿no? Una película de suspense o de terror como Angustia frente a otra mucho más sensual y mediterránea, digamos, como Son de Mar, ¿no? No, yo creo que no afecta de ninguna manera porque, ah, digamos que cuando entras en una película, aunque por un día hagas una mezcla de un director y a la semana siguiente de otro director, cuando entras y te sientas y tienes al lado el montador, el chip ¡clup! Cambia y ya estás atento a qué es lo que viene, qué es lo que hace falta, cómo solucionamos esto y tal. Que de miedo, bueno, a ver, Angustia sí que me dio un poco de miedo, las escenas de los ojos son terribles, pero bueno, aparte de eso, las demás, no, 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 yo creo que no afecta. No, además, bueno, hay una parte como, bueno, quizá se puede pensar que es como muy frío, ¿no? Pero hay una manera de ponerse a trabajar profesional que te saltas un poco esto. Mm, Por un lado, espera, sí que tienes que tener, conservar, más que tener, conservar esta esta manera de ver la película como si fueras el primer público. Sí que te ve, o sea que y manejar esto, o sea, trabajar con la película y después ver otra vez estas escenas, un par de escenas o 3, y sentir si te emocionan o te dan miedo. Sí, sí, esto sí, pero ahora trabajar, no, sería, o sea, no en el detalle, sí en la parte global, mm, porque el mezclador toca estas cosas, ¿no? El detalle, sobre todo cuando estás premezclando y trabajando diálogo solo, efecto solo, ah, pero después a la hora de la mezcla final, el detalle no es tan importante, lo que importa es la parte global, si ligan cómo vas de una escena a otra y si te han propuesto que haya un corte de un salto de sonido, pero este salto no queda bien y que igual una puerta que se cerraba mejor o un ambiente que monta de escena a escena va a ayudar. Ya es más el flujo de la película que el mm. detalle. Me refería un poco más que influir, Ricardo, un poco a la idea de ambientarte, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Pues una película que te tiene que inspirar sensualidad, ¿no? Yo me imaginaba al mezclador, pues un poco empapándose, ¿no? De esa sensación a la hora de querer transmitir esos sonidos, ¿no? Estos requisitos que del director o del mezclador, ¿cómo se le presentan al mezclador? ¿Vienen por escrito o son Bueno, indicaciones? hasta la primera época, el montador traía unas hojas de mezcla, que son unos papelotes muy grandes, una 3 y o sea, un formato grande donde habían por columnas cada sonido, cada canal, digamos, de sonido, y a la izquierda, pues las escenas, el tiempo y todo esto. Entonces, normalmente en la película de 35 se marcaba, si era importante, se hacía una raya para ver el cambio de plano, para ayudar al mezclador si tenía que subir o bajar un sonido y tal. Pero después, evidentemente, cuando llegamos a los equipos que van con ordenador y pues tú tienes tu pantalla y ves lo mismo que el montador y ya está. Esto por un lado. Antes de empezar una película siempre hay aquella reunión de intentar entender dónde quieren. A veces les pregunto qué referencia tienen, o sea, qué, durante una época muchos directores te decían David Lynch, que sea como David Lynch, caray, pues tráeme los montadores de David Lynch, el Split y los demás. Hay estas reuniones donde se habla de esto, pero después
durante la mezcla, la película va cogiendo, el sonido de la película va cogiendo consistencia y puede ser que al final, en las últimas escenas, hagan cambiar, porque hemos llegado a un tipo de equilibrio, a un tipo de sonido que nos hagan cambiar escenas anteriores para suavizar ambientes que no sean tan duros o músicas que no sean tan fuertes, etcétera, etcétera. Puede lle El director, muchas veces también lo que le pasa es que va dando forma, o sea, aunque tenga una idea en su cabeza, tenga una imagen del sonido de la película, va dando forma al sonido de su película a medida que se va mezclando. O sea, a veces esta idea es un poco borrosa, es un poco... Si la película es muy de diálogo, no hay mucho que hablar. O sea, que se entienda el diálogo, que las escenas exteriores se entiendan y que haya sus momentos de exterior, interior para que no sea pesado, que las músicas suban cuando tengan que subir. Hay directores que prefieren que la subida de la música no se oiga, no se perciba y que entre casi como si fuera un ambiente, otros que son más valientes y quieren que las músicas, depende del bloque de música, pero entre más fuerte, que sea más valiente. Pero hay otros que el director ves que dando forma al sonido de la película a medida que ésta se va mezclando, cosa que a veces despista también al montador y le pide, oh, y aquí querría no sé qué. Y el montador dice, pero es que me dijiste que no querías esto. Sí, sí, pero ahora lo quiero. Entonces hay que buscar el sonido, prepararlo, montarlo y tal. Pero no pasa mucho. Y si pasa, es en beneficio de la película. O sea que hay que hacerlo y lo hacemos y tal. Antes mencionabas, Ricard, el doblaje, ¿no? Y una de las cosas que me parecen fascinantes de tu trabajo, ¿no? El trabajo de un mezclador, es precisamente el doblaje. A veces es necesario, pensando en ejemplos de Vigas Luna, pues se me ocurre, no sé, Estefanía Sandrell en Jamón Jamón, otras películas como Bámbola, en la que no has trabajado, pero Valeria Marine sería otro ejemplo. Ujú, También actores cuya primera lengua tal vez sea el español o el catalán, pero han ujú. rodado en otras lenguas. Has hablado también de las distintas versiones. ¿Cómo afrontas como mezclador este desafío? Es un gran desafío, es un gran desafío, porque am, a la hora de doblar, ah, cómo se graba el sonido es muy importante y además en un estudio como Sonobloc, que el trabajo principal es el doblaje y el tipo de micrófono que se usaba y se usa, como bien comentaba Teresa Fon en su podcast, es un tipo de micrófono que da un sonido concreto y no es igual a los micrófonos que se usan en rodaje, que son más de cañón, son unos micrófonos más direccionales, dan un sonido diferente. Entonces, primero, cómo se graba y después, eh, si cuando ha rodado los labios están diciendo lo mismo, es fácil, digamos, porque te lo acabas de creer bien. Pero si ha hablado en italiano o en alemán y hay que ponerlo en castellano, es complicado. Y aquí hay un trabajo muy importante del ajustador, que es alguien que modifica los diálogos ya traducidos para que quepan bien en los movimientos de boca y en los movimientos silábicos de los labios. Y entonces esto es muy importante. Y después el actor. Hay actores que se saben doblar muy bien y hay actores que no se saben doblar. Y es una cosa, hay actores norteamericanos que alguna vez he leído en algún artículo que lo hacen mal adrede en el rodaje para tener que doblarse porque saben que después en el doblaje lo van a hacer muy bien y van a añadir una cosa extra que en el rodaje no estaba, porque durante el rodaje le han dado todo a su acting y durante el doblaje pues van a dar esta cosa extra en la voz. O sea, cómo se graba el micrófono, el texto, si liga o no con la imagen y después el mismo actor. Sobre el doblaje, un pequeño paréntesis. Sí, sí. Ah,
Muchos estudios, y Sonobloc era uno de ellos, porque Sonobloc ya no existe, han subsistido gracias al doblaje. O sea, el doblaje está muy denostado y hay muchas teorías y muchas opiniones y tal, pero gracias al doblaje han existido esos estudios, porque las películas originales, las películas españolas, las películas con sonido directo, las películas en las que se trabaja todo el sonido, ah, mm, tienen presupuestos diferentes. O sea, el doblaje es muy importante, por una parte de esto, y por la otra, porque gracias al doblaje conoces el sonido, entras en el sonido de películas que en el cine no, el público no puede entrar, de películas de todo el mundo, y películas hechas en Nueva York, películas hechas en Los Ángeles, y tocas su material porque te envían el material para poder tú añadir la voz doblada, y el material, allí hay la música, los ambientes, todo mezclado, pero lo puedes oír, lo puedes estudiar. He estudiado películas desde, no sé, el paciente inglés o películas de que me veo la película, y escucho los sonidos y veo que han hecho, o sea que y entonces me ayuda a intentar elevar un poco más, la exigencia de mi trabajo en mi trabajo, y por tanto la exigencia del trabajo del montador, por desgracia, que a veces los machacaba un poco. Pues Ricard, estamos llegando ya casi al final, porque me quedan un par de preguntas todavía. Antes empezábamos a hablar de jamón jamón y de algún recuerdo que tenías por ahí. Me gustaría si pudieses profundizar un poquito más en esta película de la que celebramos el 30 aniversario el ya pasado año 2022 y hemos hablado con varias personas sobre su producción, recuerdos que tengan de la producción y postproducción de la misma. No sé si tienes alguna que puedas compartir con nosotros, algún desafío especial de esa película o algún recuerdo especialmente bonito que guardes de ella. Bueno, de muchas películas tengo lo que te explicaba antes, notas y tal. De esta no, las notas son muy técnicas. Y es la tercera película que hice, no, la tercera, si te dicen Amantes, Rey Espermado, la cuarta que hice con Teresa Font. He hecho 7 con Teresa Font, esta es la cuarta. Hay que tener en cuenta también que en aquella época, por ejemplo, a finales del 92, mezclé el doblaje de Drácula, la peli de Coppola, en el 93, a principios la de Malcolm X. O sea, hacías películas españolas y películas americanas de otro talante. Entonces, la gracia de Jamón Jamón es esta frescura, bueno, esto no tiene nada de técnico, pero esta frescura que consigue Vigas con sus actores, y bueno, sobre todo con la chica, fantástica. La vi el otro día y me gustó. El final, no soy de estos finales tan dramáticos, para mí es demasiado. Lo arregla un poco, para mí, la imagen fantástica del rebaño que se va y los inunda casi. Esto me ha gustado mucho y no lo recordaba. Y está muy bien porque el sonido empieza antes, clac, Sí. clac, clac, clac. Hay muchas escenas muy bonitas y está bastante bien mezclado. Es que está bastante bien mezclado. No, no, está bien. Y de sonido, muy detalles, que la Teresa Font era muy detallista, muy detallista. El sonido de los primeros planos, estos primeros planos que siempre pone Vigas, y los sonidos de estos primeros planos, el cartel que hace ñic, ñic, ñic del bar aquel. No sé, estoy muy contento de haberlo hecho y no sabía que después con el tiempo estaría hablando de esta película. Me parece muy bien. Y se seguirá hablando de ella porque, bueno, como le comentaba Teresa Font en su episodio, la película sigue gustando mucho y sigue llenando salas de cine por todo el mundo, así que sin duda la conversación continúa. Hablando ya no solo de Jamón Jamón, sino de la trilogía de Retratos Ibéricos. A menudo hablamos de esta trilogía, incluso entrevistamos en este podcast a Cuca Canals, que la ha coescrito con Vigas Mm, Luna, de una coherencia muy significativa, tanto a nivel de música y de la banda sonora, claro, a claro. nivel de algunos de los actores, las historias, sobre todo la simbología, ese sello de Vigas Luna y ese énfasis en la identidad nacional. No sé si desde el punto de vista del mezclador
esta cohesión existe también, o era importante a la hora de trabajar. Pues como hace mucho tiempo o sea, tendría que volverlas a ver. Claro, la imagen de la teta aquella con la leche, esto se te queda para toda la vida, esto está Sí, claro. ¿no? Y el póster de los huevos también, pero en su momento me pareció más, ah, como una cosa un poco, buscada de encontrar estos símbolos y muy vendibles, muy visuales, muy que lo empaquetan todo muy bien. No sé, pues quizá cuando vi estas películas, estas 2 otras, quizá yo estaba en otros mundos mentales, Mm. cinematográficamente hablando. Y bueno, terminamos ya, pero pensando ya más allá incluso de tu papel en algunas de estas películas como mezclador, en general, una pregunta un poquito más personal, si no te molesta. No sé si tienes una película favorita de Bigas Luna. ¿Hayas trabajado Bueno, en ella o no? tengo mi lista de películas favoritas y hay 2 que es de Vigas, Jamón y La camarera del Titanic. Esto es que está bien, y Volaverum, Son de Mar la encuentro más floja. Jamón, jamón y la otra que sería Angustia, entonces, ¿no? Sí, 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 sí. sí, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo contigo. Mucha gente menciona Bilbao también, ¿no? Cuando Bueno, Bilbao es otra cosa. Es que estas primeras son muy especiales, ¿eh? Pues nada más, Ricard, no quiero robarte más tiempo, simplemente agradecerte toda la información que nos has dado, la generosidad que has mostrado preparando además la entrevista y recuperando notas y carpetas y todos estos recuerdos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, escuchándote y aprendiendo sobre tu profesión, que es una parte muy importante y esencial de los estudios de cine. Muchos académicos se están especializando ahora en el sonido y realmente considero que se sabe poco de la figura del mezclador. Así que para mí ha sido un verdadero honor y un placer hablar contigo y te agradecemos muchísimo la presencia en el legado cinematográfico de Vigas Luna y ojalá que en futuras temporadas del podcast, donde iremos hablando de las distintas películas, tal vez te animes a volver, si no, tal vez usaremos algún corte de esta misma entrevista cuando hablemos, por ejemplo, de Angustia o de alguna de las películas que has comentado en detalle. Muchísimas gracias. Pues a vuestro servicio y encantado que hagáis que tengas este proyecto o que tengáis este proyecto y de la manera que lo estás haciendo y tal. Un abrazo a todos. Sí, pues muchas gracias. También de parte de mi colega Carolina Sanabria, que presenta conmigo el podcast. Vamos haciendo entrevistas, algunas separados, algunas juntos también. Pues muchas gracias, Ricard, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Terminamos así otro episodio del legado cinematográfico de Bigas Luna. Le damos las gracias al invitado de hoy, el mezclador Ricard Casals, por esta casi hora de entrevista en la que ha compartido tanta información y tantos recuerdos con nosotros. Además, con la generosidad que caracteriza a todos nuestros invitados hasta la fecha en este podcast. Les emplazamos a nuestro próximo episodio que se publicará el próximo mes de febrero. Revelaremos la identidad de nuestro próximo invitado o invitada a través de nuestras redes sociales. Si todavía no nos siguen, háganlo. Pueden encontrarnos en Instagram o en WordPress como Bigas Luna Tribute y en Twitter como Bigas Luna Homage, una palabra así como suena. En estas mismas cuentas también anunciaremos en las próximas semanas nuestros eventos del Bigas Luna Tribute para este 2023. Tenemos uno ya preparado para el mes de marzo y muy pronto revelaremos todos los detalles. A ustedes, como siempre, gracias por su atención.